¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Nicolás Alvarado. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión, no una emisión más, sino una emisión especial de La Dichosa Palabra, por dos razones. Primero, porque estamos en un lugar que es muy significativo cultural y sentimentalmente para mí, que es la Alianza Francesa de México, en el Distrito Federal, aquí en la colonia Polanco. Me da mucho gusto que estemos aquí y que exploremos en la cultura francesa, esperemos hoy, una cultura de la que solo nos separa el mar, geográficamente, a México y a Francia solo nos separa el mar, tantito mar, pero el mar. Y bueno, por otra parte, porque hoy estamos hablando del mar, estamos mirando al mar y quizás no con la visión más optimista posible, pero sí con una visión entusiasta y una visión de servicio. Con esta hora, Canal 22 cumple 10 horas de transmisión continua del maratón Mirando al Mar en apoyo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas y a las víctimas de inundaciones y de lluvias en estos estados. Un esfuerzo de Conaculte de Canal 22, pues muy garboso por brindar ayuda a estos estados y que nos ha dado contenidos musicales, científicos, poéticos, espléndidos a lo largo de esta heroica jornada de transmisiones, lo que también nos complace mucho. Y bueno, para seguir en las complacencias, ¿qué les parece que dejo que se presenten mis compañeros? A mí también me da mucho gusto, como Nico, estar aquí. Yo tuve el gusto de aprender francés en una escuela donde la Alianza Francesa nos mandaba maestros, y después tuve también el gusto de vivir algunos meses en la ciudad de esos galos maravillosos, de esos parisi antiguos, de esos galos celtas. Pero este día, hoy, 2 de octubre, no se olvida, también yo con 100 años que tiene la UNAM, yo como universitario, y también hablando de todas estas cosas de bicentenarios, pensaba yo en una frase con la cual empezar el programa del día de hoy, y mi esposa me sugirió una que le voy a dedicar a ella y que me recuerda pues todo esto que se me arremolina este día de luchas revolucionarias, este día de recuerdos, este día de bicentenarios, porque yo pasé mi luna de miel en París, exactamente en el bicentenario de la Revolución Francesa, y ahorita que estamos celebrando el bicentenario de nuestra Revolución de Independencia, por eso me puse esta camiseta con la gran fabuloso dibujo de la escultura de Ruth, la marsellesa. Bueno, pues me recuerdo en esta lengua, ojalá pudiéramos hablar más de esta maravillosa lengua de Villon, esta lengua de Molière, la lengua de Proust, la lengua de Hugo, la lengua, ¿por qué no?, de Delacroix o de Diderot. Y recordando a esta gran mujer francesa, digo, no, nada de nada, no me arrepiento de nada, ni el bien que me han hecho, ni el mal, todo eso me da lo mismo. No, nada de nada, no me arrepiento de nada, pues mi vida, mis alegrías, hoy comienzan contigo. Soy Germán Ortega, muy buenas noches. Bueno, salimos muy franceses, parecen aquí en La Dichosa Palabra. Bonsoir à tous, nous sommes très contents d'être ici. Nous vous souhaitons une très bonne journée ensemble. Eso es como un pequeño guiño que yo les quiero hacer a todos los francófonos que hay aquí esta noche, dándoles las gracias por esta invitación y también, ¿por qué no?, demostrarle a mis padres que no se me ha olvidado el francés, más o menos. Así que ahí está. Bien decía Nicolás al principio del programa que estamos cerrando este maratón de 10 horas en Canal 22 para nuestros amigos damnificados por esas inundaciones y esas aguas. Y yo encontré un par de frases que me gustaría compartirles ahora para poder animarlos todavía a que sigamos apoyando y ayudando a la gente que lo necesita. Una es un proverbio inglés que dice: cuando apuntas con un dedo, recuerda que los otros 3 dedos te señalan a ti. Hagan la prueba en casa ahora. Y la otra es una de un naturalista británico, John Ray, que dice que la buena conciencia sirve de buena almohada. Eso significa que antes de irse a la cama hoy, pues podrían agarrar un micrófono, por ejemplo, y ayudar a toda esa gente que está pasándolo mal en este momento. Así que, por última hora, les pedimos ese último empujón, esa última ayuda para poder ayudar a la gente que lo necesita ahora. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches, me da muchísimo gusto ver
en vivo, con miradas reales a parte de nuestro público, que en otras ocasiones nos ha visto desde sus hogares. Yo quisiera citar un poema de un poeta tabasqueño, Gorostiza, que dice en Canciones para cantar en las barcas: el mar, dentro de mí lo siento, tan solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor de sal, mi pensamiento. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Bueno, ¿qué creen? Que entre Francia y el mar, y que yo también me levanté musical como Germán Ortega, estuve a punto de Hubiera tarareado mientras estaba yo. No, estuve a punto Edith Piaf, de ponerme a cantarles La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Pero hay muchas razones por las que no lo voy a hacer. Primero, porque les golfs no están demasiado clairs últimamente. Segundo, porque la danse está más bien macabre. Tercero, porque yo no canto si no tengo 2 martinis encima y nadie me los ha suministrado, desgraciadamente. Cuarto, porque sí canto mucho menos bien que Charles Trenet. Entonces, en vista del fracaso, me limitaré a disculpar al mar con una frase de Alessandro Barico. Y es que, como bien dijo Barico, el mar no tiene rutas, el mar no tiene explicaciones. Y por eso, digo yo, es tan hermoso y tan terrible. Esperemos que esta dichosa palabra salga más hermosa que terrible, por favor. Y comencemos con las preguntas que nos han hecho llegar aquí, el auditorio presente en la Alianza Francesa de México, en la colonia Polanco, en el Distrito Federal. ¿Quién se anima, chicos? Bueno, pues no sé quién preguntó, pero nos pusieron, a ver, que no sean tan anónimos. Hola, ¿podrían comentar un poco sobre la palabra megarón? Es algo breve. ¿Quién preguntó sobre Megarón? ¿Ah, sí? La señora por acá. Ah, sí, perdón. Ah, sí, en efecto, Luz María Montoya. Luz María Montoya, muchas gracias, Luz María, sí, acá abajo. Bueno, la palabra megarón, yo tengo el gusto de dar clases en la Escuela de Arquitectura y pues tengo que hincarle el diente un poco también a la historia de la arquitectura y es un más que el sentido mismo de la palabra, bueno, megarón quiere decir, pues, mega, es grande en griego, por supuesto, y se refiere a un gran salón, Pero en la historia de la arquitectura y sobre todo de la simbología y de las interconexiones religiosas del cercano oriente y del Mediterráneo oriental, es muy importante esta forma arquitectónica que es como la base de donde salieron después los templos griegos clásicos y de donde los latinos, los romanos, copiaron también la estructura básica de sus templos, ¿no? El megarón es un templo que originalmente pues, era de adobe, de piedra burda y con techos de madera, también con decoraciones de cerámica y que tenía un pequeño pórtico in antis, ¿no? Se llama in antis, abierto, con 2 columnas. Normalmente los muros terminan delimitando este espacio abierto. Y después existía el pronaos, un vestíbulo, ¿no? Y luego el naos o cela, ¿no? Este típico edificio lo encontramos no solamente en lo que hoy es Turquía, en Anatolia, lo encontramos también en el cercano oriente, en lo que hoy es Siria, lo encontramos también en Líbano, y básicamente era la estructura de los templos de casi todo el cercano oriente. Podríamos decir incluso que la forma más antigua de algunos templos egipcios también tenía más o menos esta forma. Pero no solamente era de los templos, sino también eran los grandes salones donde vivían los antiguos reyes. Yo recuerdo con gusto que en la Odisea justamente se utiliza varias veces este término refiriéndose a el espacio de donde estaba en Ítaca, el centro de la casa de Ulises. Oye, donde Germán, estaban los pretendientes y todo. Ahora que hablas de los términos arquitectónicos, me viene esta idea. Es muy interesante cómo cada disciplina tiene realmente todo un código muy, muy amplio. Una característica de Alejo Carpentier, que amaba la arquitectura, es que cuando un personaje abre una ventana, no solo abre una ventana, sino abre toda la cantidad de términos en las que se divide la ventana, ¿sí? Y uno, quien no está en esa terminología, no los ve. Es como en el caso de los árboles. Yo veo árboles y hay quienes ven arces,
y otro tipo de árboles, ¿no? Esa diferenciación es interesantísima y cada parte pues tiene su propio nombre, aunque muchas veces transitamos por ellos, los usamos y no los conocemos esos nombres, ¿no? No, hasta habitamos en ellos. Habitamos en ellos, habitamos sí. en ellos. Pensaba en la palabra hall, por ejemplo, y en toda esa mezcolanza de idiomas que hay, no solamente términos griegos, dentro de la arquitectura, ¿no? El alféizar, La ¿no? mansarda. Que seguramente viene del árabe, árabe, por ¿no? supuesto. Como Me las de suena. al, ¿no? Ujú. Todas las palabras de no, pero claro, en la terminología arquitectónica además hay todo un simbolismo, ¿no? de cada elemento. Por ejemplo, ahorita me recuerdo en el mismo Megarón, estas dos columnas frontales, también sabemos que tienen que ver con los dos pilonos, pero más que los dos pilonos, los dos obeliscos de los templos egipcios, las dos columnas del templo de Salomón que estaban exentas, y que después, pues ya los griegos cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo en mármol, pues le pusieron más columnas, y entonces se perdió ese referente de dos columnas originales que tenían que ver con el simbolismo del sol diurno y del sol nocturno, ¿no? Que eran esas dos columnas. En fin, vamos a nuestra dichosa palabra, pero hay tantas cosas. Que es una de las columnas frontales de este programa, porque la otra son los regalos de los que también vamos a hablar. A ver, ¿cómo se le llama a un niño de corta edad? Es una palabra que se usa en la suave patria y su origen es la palabra latina que servía para decir pequeño, pequeñito. Niño de corta edad, de origen latino, el término usado también en la suave patria. ¿Qué se pueden llevar si contestan esto correctamente, Germán? Pues un librazo. Se puede llevar un librazo de... hace rato nos estaban preguntando, algunos de ustedes, que quién era el... Hace rato nos estaban preguntando que platicáramos de algún gran poeta mexicano. Pues este es uno, se llama Grandes Maniobras en Miniatura, es de la serie Letras de Poesía, es de Editorial Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, y me voy a permitir leerles un pequeñísimo, alguno así, el que tomemos es buenísimo, de estos poemas pequeños. Si un espejo empañado es prueba de que vives, ¿por qué te empeñas en mirarte con mayor claridad? El autor es don Eduardo Casar. Un joven valor de la poesía. Muy recomendable. Este no es de Eduardo Casar, pero seguro no está tan bueno. John Boyne, un dublinés muy jovencito de 39 años que ustedes conocerán seguramente por esa gran obra, luego adaptada al cine, del niño con el pijama de rayas, y ustedes sí lo digo en ibérico. En este caso, es su tercera novela, La Casa del Propósito Especial, de la editorial Salamandra, donde nos lleva a los zares, a los Romanov y a Rusia. Y también tenemos de Matilde Asensi, escritora española, aquí viene su foto, Venganza en Sevilla, de Editorial Planeta. Bueno, pues yo les repito, le he dicho esa palabra, ¿cómo se le llama a un niño de corta edad? Es una palabra que se usa en la suave patria y que viene del término latino que se usaba para decir pequeño. Por cierto, yo añado otro regalo a la canasta, la revista Ciencia, que es la revista de la Academia Mexicana de Ciencias, con un número dedicado al Bicentenario, a la independencia de la Revolución, justo desde una perspectiva científica. Así que díganos cómo se le llama a un niño de corta edad, y eso lo pueden responder a los teléfonos que están apareciendo en este momento en sus pantallas, o también, por supuesto, al correo electrónico que aparecerá en unos instantes, como por arte de magia, en sus pantallas. ¿Tenemos tiempo de hacer alguna otra palabra antes de que nos vayamos a corte, o más bien vamos con las preguntas al público? Vamos con las preguntas al público presente aquí en la Alianza Francesa de México. Les recordamos que les tenemos un regalo especial, en este caso para el público presente aquí, otro libro que tiene un significado sentimental importante para mí, y una película, Los que se quedan, un documental de Carlos Hagerman y de Juan Carlos Rulfo, con el que yo tengo varios nexos emocionales y felices. Y bueno, hay un espléndido libro. ¿Por qué? Porque mi primo y mi cuñada son los productores. Ah. Y estoy muy orgulloso de ellos. Nicolás Vale y Marta Sí, Sosa. no nos Puro ibas a dejar nepotismo así, aquí, como ¿no? ven. Pero así se produce un halo de misterio más fuerte, hombre. Pero bueno, Los que se quedan es un espléndido documental justamente sobre los que se quedan en México esperando a que regresen los migrantes que se van a Estados Unidos. Y Cristina Fessler ha editado un libro espléndido al respecto de esta película, o más bien un trabajo paralelo al que hace esta película. Y se lo puede llevar aquel que nos hable
de un señor muy inmoral. Un señor muy inmoral que se llama Julien Sorel y que protagoniza una novela de 2 colores sobre él mismo, sobre un ambicioso clérigo de provincias. ¿Cómo se llama esa novela de 2 colores? No, yo no redacté la pregunta, la redactó Pablo Boullosa, que es un barcazo. Pero aquí la señora de azul al centro está levantando la mano, pero necesitamos pasarle rápidamente un micrófono y que primero nos diga su nombre y después nos diga cómo se llama la novela que protagoniza Julien Sorel. Bueno, yo creo que es el blanco y el rojo o el blanco y el negro. No. Caliente, pero a ver, la señora de negro y violeta. Otros 2 colores. Soy Chantal, Madame Chantal. No puede ser. Madame Chantal Durand, mi maestra e inspiración durante toda el kinder y la primaria. Y se ve más joven que yo. No, para nada. Mon Dieu, Nicolas. Le rouge et le noir. Le rouge et le noir, rojo y negro, en efecto. Muy bien. Bueno, ahora sí ya todo me quedó en familia de una manera francamente obscena. Otra, Nico. Otra pregunta. Vamos con una pregunta marítima, ya que nuestro tema de hoy es parcialmente francés y parcialmente... Bueno, marítima y francesa ya para que sea trampa doble. Nombre del poeta francés, autor del célebre poema El cementerio marino. ¿Quién escribió El cementerio marino? Un poeta francés. Ahí, la señora por allá, que supongo tiene una boina o ya mi miopía está en un estado lamentable. Sí, tiene un sombrero, mi miopía muy está especial. Lamentable. ¿Qué tal, Guadalupe Becerra? El cementerio marino es de Paul Valéry. Paul Valéry, Paul en efecto. Valéry. Bueno, pues si les parece bien, vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en La Dichosa Palabra desde la Alianza Francesa de México y como parte del maratón Mirando al Mar. Volvemos. ¿Qué onda con el audio? Continuamos aquí en La Dichosa Palabra desde la Alianza Francesa de Polanco. Estamos aquí haciéndonos de palabras con un público muy vivo y entre nosotros. ¿Quién tiene alguna del público? Yo tengo una de Gerardo Pérez, que no sé dónde se encuentra. Hola, Gerardo. Nos pregunta cuál es el origen de la expresión ad hoc, un latinismo ahí, una locución latina que se escribe ADHOC, como bien escribió Gerardo. Y bueno, esta expresión, esta locución latina, significa para esto, o sea, literalmente es para esto. El ad es un acusativo latino que significa a, para, hacia, y hoc es un acusativo neutro en primera persona, el ic, aec, hoc, que significa esta, esto. Bueno, pues para esto vendría a ser la traducción literal. En realidad se utiliza para decir que algo ha sido realizado, pensado, analizado para un fin determinado, un propósito único y que no se puede generalizar, que solo sirve para una única cosa, es específicamente. Esa sería como una traducción un poquito más coloquial, entendible o más usual. Entonces, una cosa cuando se hace ad hoc es porque se hace expresamente para ese determinado fin, ese problema, lo que sea, es ad hoc únicamente para eso. Existe ese término para diferentes disciplinas. En derecho, por ejemplo, cuando te designan un abogado ad hoc, es que está designado únicamente para el caso en el que está inmiscuido. En medicina también hay comités ad hoc para determinar diferentes. Es que son casos. muy ad hoc, por eso son tan determinados. Determinando eso. Ad hoc de doctor, ¿no? Exacto. Al doc. Y en computación, es decir, en diferentes disciplinas se utiliza esta frase con un fin concreto, para designar a un conjunto de doctores, de abogados, de programas informáticos que están diseñados para un fin único y Fíjate, Laura, propio. durante la semana habló a la dichosa el señor José Delgado, que también tenía una duda sobre el término SIC, S-I-C, que quiere decir así, muchas veces en un texto. Cuando está mal escrito, mal dicho algo, se pone SIC para designar que quien lo está transcribiendo no tiene la culpa de que esté escrito así,
y que así lo pone. Pero lo que es muy interesante es que el señor José Delgado tiene 94 años y se junta con un grupo como de 15 personas a ver el programa. Y luego, después de ver el programa, en vez de ver el box, que es lo que yo hago, él se pone a discutir sobre lo que platicamos y todo. Entonces aprovechamos pues para mandarle un saludo. A ver hoy cómo está la polémica. ¿Tenemos ahí alguna otra pregunta? Yo Nicolás? tengo una por aquí de Mariana Trejo. ¿Dónde anda Mariana Trejo? Mariana Trejo, muchísimas gracias por hacerme hablar de un tema que me entusiasma mucho, que es Dziga Vertov y el Laboratorio del Sonido. Es una relación que yo conozco ahí menos, pero de Dziga Vertov puedo hablar muchísimo y tengo alguna idea de sus experimentos con el sonido. Bueno, Dziga Vertov no se llama Dziga Vertov, se llama David Abelevich Kaufman y fue un director de cine, diríamos soviético, aunque podríamos decir ruso o incluso polaco. Dziga Vertov nació en Białystok, que hoy es Polonia, pero en aquella época pertenecía a Rusia cuando él nació y después a la Unión Soviética. Y bueno, Dziga Vertov pues, fue uno de los grandes antecesores de muchas cosas. Primero, del cinéma vérité, esta corriente cinematográfica, digamos, equidistante del documental y de no diré la ficción, o diré la ficción no narrativa, en todo caso, que se puso de moda en Francia en los años 60. Bueno, el nombre Cinéma Vérité es una traducción francesa de Kino Pravda, que era el término que daba a su propia corriente cinematográfica, Dziga Vertov en la Unión Soviética en los años 20. Dziga Vertov empezó primero escribiendo, es un teórico del cine, escribió muchas cosas sobre la percepción, sobre cómo la cámara puede construir y descubrir cosas que el ojo humano desnudo no podría percibir a priori. Después empezó a editar sobre todo noticiarios cinematográficos durante muchos años. En esas mismas épocas empezó a trabajar también como artista sonoro, como un precursor de lo que hoy serían los artistas sonoros. Hizo algunas experimentaciones con collage sonoros en alguna época de su vida al principio y después empezó a dirigir estos cortometrajes o mediometrajes, duraron alrededor de 20 minutos, que se llamaban Kino Pravda, en donde no había actores y no había una narrativa, sino él buscaba salir a las calles a filmar cosas y a partir de eso construir una historia. No era ajeno, digamos, no pretendía que el cine no estuviera producido, que no fuera un discurso producido. Al revés, si alguien se dedicó a la experimentación con ángulos de cámara, disolvencias, dobles exposiciones, toda suerte, cámara lenta, cámara rápida, ese fue Dziga Vertov, pero él quería, digamos, emancipar al cine de lo que a su juicio era la noción burguesa de querer contar una historia, y era alguien que estaba muy en contra del cine que contaba historias. Su película más famosa, que además recientemente se exhibió en la Cineteca Nacional, musicalizada por Alex Otaola, es El hombre de la cámara, que está, digamos, es una película que está muy emparentada con otra película que me gusta mucho, de Walter Ruttmann, que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad. Las dos son, digamos, poemas visuales, y son poemas visuales sobre una ciudad, en el caso del hombre de la cámara, Odessa. Es una película extraordinaria, es una película muda, y es una película que además está, pues, es muy representativa de las grandes obsesiones de Dziga Vertov, que es un contemporáneo de vanguardias como el futurismo, o en el caso soviético el constructivismo, que es su pasión por la máquina. Dziga Vertov decía que él mismo era una máquina de producir imágenes y de revelar imágenes, y era alguien que estaba totalmente engolosinado por la idea de progreso que constituía la máquina. Y en cuanto al sonido, en efecto hay una película posterior de Dziga Vertov que yo no he visto, que se llama Entusiasmo, pero sí sé que es un documental sobre mineros, y sé que el soundtrack de la película está construido a partir de grabaciones que hizo Dziga Vertov del audio del trabajo en las minas, y a partir de eso se ensambló, digamos, musicalmente, con una sintaxis musical, una pista sonora para esta película. Por cierto, Juan Carlos Rulfo, el director de Los que se quedan, rinde homenaje a esa noción de Dziga Vertov en la secuencia final de su primera película, de En el hoyo, en donde también él, a partir de los ruidos atmosféricos del segundo piso del periférico, arma una pista sonora que musicaliza de alguna manera el final. Bernard Herrmann, también en Los pájaros de Alfred Hitchcock, hace lo mismo a partir de ruidos de pájaros. Toda la película no tiene música, sino ruidos de pájaros, y supongo que todo eso se debe al trabajo de este extraordinario cineasta que fue. Vamos a la dichosa frase y ahorita seguimos con esta. Yo ya me callo con Dziga Vertov, ya he dicho. Lo bueno es que la pregunta fue sobre cine, porque yo sí quedé apantallado, con la respuesta. Yo por Dziga Vertov también. Hablando de la pantalla. Bueno, vamos a la dichosa frase, si no nos desapantallan.
Ahí aparece en su televisor, ustedes no la ven, pero está buenísima, no saben lo que se están perdiendo. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho para hablar en un fidalgo en Portugal, llega viejo y lo habla y aquí lo parla aún y ahí sigue. Es un epigrama de Nicolás Fernández de Moratín sobre la inteligencia natural de los franceses o sobre la tontería de cierto personaje, y comienza así. Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. ¿Tenemos para regalar? Sí, y además va a estar buena la plática al final cuando les digamos la respuesta porque, bueno, luego les cuento. Un francés, Pierre Athanase Larousse, fue el que en 1851 fundó esta maravillosa editorial que nos ha dado tantos y tantos diccionarios y ahora ya muchos más libros que también hemos estado aquí presentando en la dichosa palabra. Esta es la pequeña enciclopedia 2010, actualizada, totalmente pues renovada y con un montón de términos. Recuerden que la diferencia entre un diccionario y una enciclopedia es que en el diccionario solo hay nombres comunes y en la enciclopedia también los hay propios, así que aquí, además de las palabras comunes, pues van a encontrar cosas como la antigüedad, epígrafes históricos, láminas, cosas de historia, el turismo, los países en transición, en fin, toda una delicia aquí en el pequeño Larousse. Germán, ¿querías plantear algo, perdón, sobre Sigaberto? No, nada más un poco, quería además contextualizar un poco lo que Nico tan maravillosa y... Sí, qué barbaridad. Me gustan los elogios, pero ya dije que me gustan más los Martínez. Y enciclopédicamente nos informó, no, de que Siga-Bertov perteneció a todo este momento, ¿no? Momento tan creativo, tan maravilloso en la Rusia soviética, ¿no? De creatividad a principios del siglo, en el que surgió el arte cinético, el constructivismo, el arte ¿no? El arte óptico, ¿no? Tan importante, y donde se entremezclaron tantas cosas, y todos estos grandes artistas como Siga-Bertov tuvieron contacto unos con otros y hablaron, grandes escultores, pintores, arquitectos, diseñadores urbanos, etcétera, y donde prácticamente todos estaban esperanzados de que estaban cambiando el mundo y que tuvieron la oportunidad en estos primeros años de la Unión Soviética de marcar verdaderamente una mina de direcciones nuevas para el arte del siglo XX, ¿no? Y Siga-Bertov es uno de ellos y maravilloso y impresionante, ¿no? Sí, y hay que decir una cosa triste, que es además de quien fue víctima fundamentalmente, si no política y artística, fue Stalin. Es decir, con el stalinismo se impone el realismo socialista en la Unión Soviética y justamente eso es lo que hace que Siga-Bertov termine sus días reducido a un editor menor de noticiarios, porque las propuestas estéticas y discursivas de Siga-Bertov pues ya no iban con los postulados del realismo socialista. Igual que tantos poetas como Mayakovsky. Bueno, vamos a la segunda parte, la pista 2 de la dichosa frase. Ahí aparece ya la palabra "aquí lo parla un muchacho", cerrando este epigrama de Fernández de Moratín. Vamos a regalar para quien rellene el epigrama. Poesía reciente de Esther Seligson, "Negro es su rostro y simiente", por una cortesía del Fondo de Cultura Económica. Y también de Paul Bogosian, "El miedo al conocimiento". El miedo de Paul la falla de audio. Bogosian, "El miedo al conocimiento contra el relativismo y el constructivismo", de Alianza Editorial, para ustedes también. Bueno, ¿alguna pregunta al público? Sí, producción. ¿Sí o no? Esperemos que sí. Bueno, en el siglo XVI el hidalgo Alonso Quijano perdió el seso leyendo novelas de caballería. En el XIX, la mujer, cuyo nombre buscamos, enloqueció leyendo novelas rosas. Bueno, leyendo novelas rosas y comprándose ropa para la que no le alcanzaba. Claro, y actuando novelas rosas. Exacto. ¿Y qué se gana Ahí si contestan bien? tenemos México-Francia, Memoria de una sensibilidad común, de Javier Pérez Siller y David Isquerrit, coordinadores. Y también Actos Mortis, muy buenos libros. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Hola, buenas noches. Felicidades por su programa. Mi nombre es Teresita Hernández y la respuesta es Madame Bovary. Es Emma. Exactamente.
Si me permites, Eduardo, nada más, ahí va otra pregunta, pero nada más para mencionar que una vez hicimos una pequeña encuesta cuando estábamos en el programa del gimnasio, que hacíamos una entrevista en cada programa a un escritor mexicano y le preguntábamos por cuál consideraba la obra pues más importante que él había leído a su juicio, ¿no? Más importante de la literatura universal. Y curiosamente nos encontramos, para sorpresa de muchos, de lo imposible que sería esta pregunta, que con mucho la respuesta más socorrida fue Madame Bovary. Es una gran novela. O sea, para muchos de los escritores mexicanos es la mejor novela que jamás han leído. Bueno, yo diría que es la novela más misántropa que jamás he leído y eso me parece que la hace calificar. Por supuesto. Bien. ¿Y otra? Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Vamos a preguntar otra de estas. En su maligna vegetación, tildó a sus lectores de hipócritas y fue un gran admirador y traductor de Edgar Allan Poe. No, y a los lectores son los que menos mal les Ahí va en hay ese libro. a la derecha. Las mujeres. Hola, soy Cristina Gómez, Charles Baudelaire. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a un corte dentro de La Dichosa Palabra. No se vayan, sobre todo usted. No sé. Buenas, aquí seguimos desde la Alianza Francesa de Polanco de la Ciudad de México, con mucho gusto de estar aquí hablando de esa maravillosa lengua francesa, de sus autores, haciendo preguntas y haciéndonos de palabras, como dice mi querido Eduardo. Y ahora sí ya vas a cantar No je ne regrette rien. ¿Verdad? Pues ya te veo con el micro. Sí, estás ya a punto. con el micro sí dan ganas ahora sí, pero de echármelo en francés, ¿verdad? Exacto. Pero tendría Y de todos que pie. empezar tan, ta, ta, tan, ¿no? Bien, bueno, primero que nada también estamos aquí en este maratón mirando al mar, que estamos cerrando en apoyo a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, afectados por las intensas lluvias. Algo verdaderamente tremendo para nuestro país. Llevamos 10 horas de transmisión, producido por Conaculta, Canal 22, con apoyo del Auditorio Nacional. Bien, les recordamos también y los invitamos, nuestro próximo programa va a ser en el Zócalo. La transmisión en vivo la realizaremos el próximo sábado 9 de octubre desde la 10ª Feria Internacional del Libro, allá en el centro de nuestra ciudad. Bien, ¿alguien tiene A ver, yo tengo aquí alguna. una palabrita? Tengo una que no puedo dejar de leer. ¿De dónde viene y a qué se refiere la frase "no te peines en la cama porque se retrasan los navegantes"? ¿Quién la hizo? Sí. Bueno, no, ni te pares, porque no tengo idea. ¿Sí? Es la primera vez que oigo esta frase, pero prometo buscarla y reflexionar profundamente y contestártela desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y además de dónde viene, ¿qué significa eso? Sí, bueno, es que yo ni siquiera la había oído. A mí me gusta ¿De la dónde la frase. sacaste? ¿Dónde La la frase sacaste? es muy buena. Ah, Mira. No, pero es que unos señores que están parados sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será, pues no necesariamente Puede hacer cualquier están de cosa. acuerdos. pero está Podría muy no buena. querer decir Vamos nada. a profundizar en ella la semana que entra. Venos en la tele, ¿no? Sonó reaccionario, pero sí me gustan los enanitos verdes, ¿eh? Bueno, pues Bueno. Yo ¿otra tengo palabrita, otra Laura? también anónima. ¿Cómo surge la palabra refresco? Acá está. ¿Cómo te llamas? Julia.
no sé por qué no firmaste, pero te voy a decepcionar también un poquito, estamos en el momento de las decepciones, porque refresco viene simplemente de refrescar, de fresco, ¿no? De lo que produce ese alivio al calor. Pero elegí tu palabra porque me parecía más interesante hablar de soda, que es un sinónimo, y en muchos países hispanohablantes se utiliza mucho esta palabra soda para hablar de refresco. Soda viene de una palabra árabe, sauda, que significa negra. Y esto era porque había unas plantas que existían en el desierto y en las marismas que vieron que retenían parte de una solución salina en su interior. Se intentaba obtener sodio a partir de extraer de estas plantas, ¿no? Que se daban sobre todo, te digo, en las marismas y en el desierto por esta acumulación que tenía de sales minerales en su interior. Se quemaban, los antiguos árabes lo que hacían era quemarlos y se producía una ceniza que se juntaba con el jabón y de ahí sale la sosa. La famosa sosa viene de ahí y tenía un color negro, evidentemente porque eran cenizas, y ellos llamaron saudá, por ese color negro que tenía este jabón que se derivaba de las cenizas. Y quién sabe por qué los catalanes hicieron una especie de evolución de la palabra, no sé por qué saudá, les molestaba un poco esa D y lo convirtieron en sosa. Por eso la sosa cáustica que conocemos ahora y de la que también se obtiene ese jabón con el que se lava mucho, se llama sosa. Bueno, pues resulta que posteriormente estos se utilizaba para obtener sodio de esa planta, que luego se producía también este proceso para la sosa y también para el sodio. De ahí viene sodio de saudá, igual del árabe. Y resulta que de sodio se utiliza soda, también por la derivación de esta palabra en árabe, está así un poco más literal, ya no con la S, sino con la D, que original, saudá, soda, para estas bebidas con gases carbohidratos, con o sin sodio. Ahí ya daba igual si tenían o no tenían sodio, pero se quedó esta manera de llamar a las bebidas que tenían gases con carbohidratos. De ahí se deriva, carbonatadas, la soda famosa, que hoy utilizamos casi como sinónimo de refresco, y que son las que todo el mundo conocemos y que no podemos decir al aire. Un sinónimo arcaico que a mí me gusta mucho es Seltz, que tiene que ver con una fórmula de soda patentada por el doctor Seltz, pero durante muchos años también se puede decir, tómatelo con soda en tu país de origen o tómatelo con Seltz, que era, digamos, llévatela leve y efervescente. Ahora, digamos que ya un poco como para añadir una información, el símbolo químico del sodio es Na, porque su nombre es natrón. Ese es el nombre original del carbohidrato Entonces, natrón. Curiosamente era lo que se utilizaba para preparar las momias egipcias, exactamente, el natrón. Momias con soda. Las momias con soda. O sea que cuando se beban un refresco, a los niños que nos están viendo allá de Guanajuato, se beben algo que se le echaba a las momias. Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra. Niño de corta edad, esta palabra se usa en la suave patria. Su origen es la palabra latina que significaba pequeñito. Para los que nos contesten, Eduardo, tenemos una selección de ensayos escogidos de Montaigne en Editorial Trillas. Es una selección y prólogo de Angelina Martín del Campo, mi maestra de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras. No, yo te voy a competir también. Tú tienes al padre del ensayo, yo tengo como al tataranieto del ensayo, que es José Israel Carranza, que también entrega un libro de ensayos socarrones y lúcidos, Las encías de la azafata, por una cortesía de Tumbona Ediciones. Y también Sexto Piso, perdón. También tenemos ejemplares de esta revista que también hemos anunciado mucho aquí en La Dichosa Palabra, literal, de las voces latinoamericanas, bilingüe además porque se hace también en Estados Unidos, sobre las democracias al desnudo. Un tema bastante ad hoc, aludiendo a Gerardo, por todo lo que ha pasado esta semana con algunas democracias ahí que han estado en peligro. Bueno, pues este número especial para esas democracias al desnudo, ojalá no se queden desnudas mucho tiempo. Repetimos nuestra dichosa palabra, niño de corta edad. Esta palabra se usa en la suave patria, su origen es la palabra latina que significaba pequeñito. Bien, les recuerdo que nos vean las repeticiones los lunes a las 6 de la tarde por este mismo canal. Bien, vamos a hacer 2 preguntas al público, a ustedes, los que están aquí, o sea que otra vez, abusados.
Y en relación al mar, a este maratón que estamos haciendo para apoyar a nuestros hermanos de Veracruz. La invasión del mar fue su última novela publicada en vida. En ella, un joven se propone crear un mar en medio del desierto del Sáhara para poder regar la tierra y cultivarla. ¿Cómo se llama su autor, el autor de esta última novela publicada en la vida de este autor francés, La invasión del mar? Ahí va el micrófono A la volador izquierda, y con llega. sombrero. Buenas noches. Perdón, estoy un poco enferma. Es Julio Verne. Así es, muy bien. ¿Tu nombre, perdón? Abril Mora, perdón. Muchas gracias, Abril. En efecto, Julio Verne. Que también estaba un poco enfermo para imaginar semejante cosa. Y bueno, para seguir con el mar, ya no con franceses, ahí va la otra pregunta. Novela cuyos personajes principales son un anciano pescador de nombre Santiago, que tiene una intensa relación con el mar, o la mar, como él la llama, porque así le dicen en español cuando la quieren. El joven aprendiz Manolín y un pez, un tiburón a quien el viejo llama su hermano. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Mi nombre es Emilia Rodríguez y hablan de El viejo y el mar. De Ernest Ernest Hemingway. Que yo creo que es la peor Muchas novela gracias. de Hemingway. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Ahora regresamos, no le cambien. Últimos minutos de la dichosa palabra del día de hoy, 2 de octubre, y últimos minutos también de esta gran maratón Mirando al Mar que está organizando Canal 22 junto con Conaculta y en colaboración con el Auditorio Nacional. Recuerden, Mirando al Mar está 10 horas al aire aquí en Canal 22 para apoyar a los damnificados por las inundaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Anímense todavía, no termina aquí la ayuda que necesitan toda esa gente necesitada. Les animamos a que lo sigan haciendo, pero Canal 22 va a concluir este maratón a las 10 de la noche con las últimas palabras aquí en la dichosa palabra. Aquí mientras seguimos mirando a nuestros espectadores en la Alianza Francesa de Polanco, saludamos, como no, a las otras 4 sedes que conforman esta Alianza Francesa y su gran labor que hace para difundir no solamente el idioma francés, sino toda la cultura francesa. Y además ustedes, si quieren, pueden asistir al Zócalo el sábado que viene, entre otras cosas, a la 10ª Feria del Libro internacional que se sitúa en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí estará la dichosa palabra el próximo sábado 9 de octubre a las 9 de la noche. Les aconsejamos que lleguen con tiempo porque, bueno, ya saben cómo es el Zócalo. Y mientras aquí tenemos pues más palabras, más preguntas. Yo tengo A por ver, aquí, Nicole. una de Jessica Gallegos. ¿Dónde anda Jessica Gallegos? Ahí está Jessica Gallegos. Y yo la atiendo no solo porque le quiero resolver su duda a Jessica Gallegos, sino porque le quiero ayudar con su novio. Van a ver por qué. A ver. Porque dice que si podemos explicar el origen e historia de la palabra disque, cosa que haré con mucho gusto, pero lo preocupante es el ejemplo, porque el ejemplo que pone es disque íbamos a bailar. O sea que se ve que este buen hombre te invita a bailar, luego no te cubre. Es decir, dice que vamos a bailar, pero no vamos. Es una caída. Justamente disque es lo que se usaba en tiempo. Entrada del siglo español hay muchas novelas. No así bailar. Bailar se Disque. sigue usando todavía hoy. Dile a tu novio francés que pueda aprender a hablar. Digamos, para decir presuntamente, aparentemente, pero en realidad no. Entonces, disque se refiere a algo que no funciona o que no sucede, como el micrófono que traigo yo puesto, por ejemplo. Disque sirve para que se oiga, pero no sirve. Y hay un derivado que es un barbarismo y que es un modismo mexicano y de otros países latinoamericanos, que es quesque. Quesque no lo recoge el diccionario ni la Real Academia, y que es que dicen que no existe, pero yo digo que sí. Digamos que es un coloquialismo que se llama vulgarismo también, no porque sea vulgar y malsonante, sino porque lo habla el vulgo, el pueblo, porque no es como la lengua culta, pero sí se usa coloquialmente en la calle.
cambio, y puesto que tú eres el único que ya no tiene micrófono así de No, Madonna, no eres el ¿te que- quieres decir el alguna que otra sobrevive. Ruiz, nos dicen aquí, Ruiz, Eduardo, ¿tú tienes algo? No, pero A ver, órale. Pues, sí, yo- dice, hola, Ruiz, que si podríamos hablar del significado de panegírico. Laura Ruiz. Muchas gracias, Laura. Bueno, también, pues muy breve, nada más lo simpático de esta palabra, que por supuesto quiere decir alabanza, normalmente se utiliza en la literatura para referirse a una composición que loa, hace una loa, un canto, un elogio a una persona, ¿no? Lo curioso es que esta palabra viene, por supuesto, de pan, que quiere decir todos, ¿no? Todo, pan, y aigiris, que es la misma raíz de ágora, en griego, que es el lugar donde se reunía la gente, donde se reunía, digamos, el pueblo y donde se reunía la gente común. Y por lo tanto, panegírico quiere decir lo que se puede decir para todos, o sea, lo que es propio, lo que todo el mundo va a entender, lo que todo el mundo puede digerir, ¿no? Que es una idea muy típica del mundo antiguo de que algunas cosas no se podían decir a todo el mundo, ¿no? Entonces esta idea, digamos, selectiva de que hay cosas, expresiones, conocimientos que no pueden generalizarse porque la gente los va a malinterpretar. En cambio, un panegírico era, por lo tanto, un discurso muy claro para todo el mundo, simplemente que se iba a cantar o a alabar o a encomiar, ¿no?, a una persona. Lo curioso es que hay una misa en Rusia que lleva más o menos este nombre y que, por supuesto, tiene esta misma raíz griega y que se refiere justamente a una parte de una misa de difuntos en que se canta a una persona, ¿no? Entonces, pues ya ven, panegírico, uno podría decir, pues un panegírico es algo posiblemente para que todo el mundo lo entienda. Ahora Bueno, sí, Eduardo. hay otra de Jorge Bello. ¿Qué sería correcto para un elemento explosivo, Jorge? ¿Qué tal? ¿Inflamable o flamable? Lo correcto es inflamable. Viene de inflamare. Lo que pasa es que flamable es una palabra inventada por las compañías de gas para ponerla en los distribuidores de gas, pensando que in es digamos, un equivalente a no flamable. Entonces le quitan el in. Es como si a incesto le quitamos el in y queda el puro cesto. Que se llama porque Camilo. hay un término, ahí sí hay el verbo flamear o hay el verbo flamante que tienen que ver con despedir llamas, pero flamable no. Entonces lo correcto sería inflamable. En el libro Minucias del lenguaje de José Guadalupe Moreno de Alba, presidente de la Real Academia, hay un artículo sobre exactamente ese punto. Lo recomiendo, publicado por el Fondo. Y bueno, recuerden que una cosa es flama y otra cosa es fuego. En latín, fuego es ignis. Fuego. Ignis, que es de donde viene ignición, que realmente es lo que quiere decir fuego, literalmente, ¿no? Fuego es lo que va a pasar aquí. Ignacio si no quiere sabe decir el cómo. que asió fuego. Se acabó el tiempo de hoy, pero les vamos a dar las respuestas de las trivias de hoy antes de irnos. Niño de corta edad, esta palabra se usa en la suave patria. Seguimos, a pesar de que hemos superado el mes de septiembre, pero seguimos en la suave patria. Su origen es la palabra latina que significa pequeñito. La palabra es párvulo. De hecho, en España se dice que vas a parvulitos cuando vas al kinder. Recuerda la párvula boca La párvula. que tan niña enseñó a pecar a Agustín Lara. Estamos muy cantarines esta noche. La dichosa frase, recuerden que era un epigrama de Nicolás Fernández de Moratín, que es el papá de Leandro Fernández Moratín, el famoso dramaturgo, sobre la inteligencia natural de los franceses o sobre la tontería de cierto personaje. Comienza así: admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supiesen hablar francés. Sigue así. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Les decía yo antes que gabacho tenía algo que decir, porque aquí gabacho, si se han dado cuenta, se le dice a los que están arriba, a los vecinos de arriba, a los de Estados Unidos. En España, gabacho significa los que están arriba, y para nosotros los gabachos son los franceses. Así que, bueno, pues ahí van todos los gabachos que hay aquí esta noche. Queremos dar las gracias, por supuesto,
al comité y a la dirección de la Alianza Francesa de México, del Distrito Federal, a todo su equipo y a todas las personas que nos acompañan y que nos apoyaron esta noche incondicionalmente para estar esta noche aquí con la dichosa palabra. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña de casa. Recuerden la repetición los lunes a las 6 de la tarde. Si se quieren ver también en YouTube, estamos por ahí. Muy lentamente van subiendo los programas, pero paciencia, ahí llegaremos. También tenemos nuestra página en Facebook, también La Dichosa 22. Muchas gracias a todas esas personas que han estado 10 horas con nosotros al aire, todos nuestros compañeros, el staff de Canal 22, que ha hecho un trabajo estupendo desde las 12 del día. Y bueno, se acabó aquí el maratón Mirando al Mar. Siguen los problemas en estos estados, así que ojalá no nos olvidemos de seguir ayudándolos. Aquí se termina ahora sí La Dichosa Palabra. Nicolás Alvarado, Germán Ortega, Laura García, Eduardo Casar, a todos ustedes, nos vemos en el Zócalo el próximo 9 de octubre. Gracias. Lleven abrigo, va a ser frío.